Queremos crecer y queremos agradarte a ti, Señor. Háblanos en este día para corregir lo deficiente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Seguimos nuestra serie cerrando la puerta al enemigo. Estamos en la sección de los frutos del orgullo. Y hoy, en el fruto número 2, tenemos el subtema autoritarismo. Autoritarismo, ¿verdad? Luego vamos a definir qué quiere decir autoritarismo. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? O el Señor tiene una pregunta para todos nosotros. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? ¿Verdad? A veces lo decimos a manera religiosa, el Señor tiene control de mi vida, ¿verdad? Pero, ¿qué significa tener control, verdad? Es alguien que domina, que guía, que gobierna, que decide, ¿verdad? La pregunta es esa, pregúntese a sí mismo, ¿verdad? No mire a su lado, mírese en el espejo interior, diga, ¿quién tiene el control de mi vida? Si tiene que cerrar los ojos, le doy un segundo. Y pregúntese eso, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién me gobierna? ¿Bajo qué autoridad estoy sometido, verdad? Porque sabemos que solamente hay una sola autoridad y las demás autoridades fueron puestas por Dios, ¿verdad? ¿Saben eso? Entonces, tenemos que preguntarnos dónde estamos, porque, oigan bien, dependiendo de quién sea su autoridad, ahí está su corazón y ese mismo es su Dios. Voy a repetir, quien es su autoridad, en este caso es su Dios. No estoy hablando de su jefe en el trabajo, nada de eso. Estoy hablando de su vida, de su corazón, de su voluntad. Y cuando hacemos esa pregunta, ¿quién está en control de mi vida? ¿Verdad? Mi vida refleja quién está en control. ¿Sabían eso? Mi vida refleja quién está en control. Entonces, si por ejemplo, si en este caso mis hijos están en control, bueno, la casa sí anda al revés. ¿Cuándo saben eso? ¿Verdad? Si la esposa está en control, la casa está al revés. Si el trabajo está en control, la casa está al revés. Si el dinero está en control, estamos mal. ¿Quién tiene que estar en control de nuestras vidas? ¿Quién es? Solamente, ¿verdad? Por encima de todo. Ahora sabemos que comenzando desde Dios y bajando, hay un orden de autoridades que lo va poniendo. Vamos a entenderlo más adelante. Pero la definición de autoritarismo, ¿verdad? Bien simple, yo lo traduje bien simple. Son aquellos que quieren ejercer autoridad sobre los demás, ¿verdad? Ahora, yo sé que cuando se trae el tema, iniciando la enseñanza, hay un grupo que dice, bueno, qué bueno que yo no soy así, ¿verdad? Y al final del día, todos terminan diciendo, yo no sabía que era así. So, yo le intimo que abra su corazón, porque aquí estamos todos en este tema. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, todos queremos gobernar. Si nos imaginamos un niño cuando nace, ¿verdad? ¿Por qué nace llorando? ¿Verdad? Para que lo atiendan a él, ¿verdad? No llora porque la mamá sufrió ni nada de eso. ¿Sabían eso? El niño sale llorando porque quiere que lo atiendan. Él llora porque ese es su lenguaje. Atiéndanme, tengo hambre, me duele, báñenme, límpienme. Y muchos dirán, bueno, es un niño. Sí, pero es su naturaleza. ¿Sí o no? Luego, cuando van creciendo, ¿verdad? Hay que atenderlos. Mami, atiéndeme a mí. Si usted tiene más de un niño, ya ve el pleito allí. No, porque yo llegué primero, etcétera. Ya saben la historia. Luego vamos creciendo y vamos a la escuela. Allí se levanta un complejo porque no soy el popular, ¿verdad? Porque no soy el que más llama la atención y yo no soy el centro de atención y me rechazan. Y es una batalla constante por posición, ¿verdad? Ese es el poder interno que todos queremos tener. Bueno, esto es un pecado muy, muy, muy profundo que viene desde Satanás. El autoritarismo produce dos cosas. Número 1, manipulación para los que toman notas. Y número 2, dominio, o usted puede poner control. La pregunta es, ¿qué es la manipulación? Yo sé que muchos saben, pero vamos a definir. La manipulación, antes de definir, es algo tan sutil que muchos lo hacemos a diario. Muchos lo hacemos a diario. Le voy a ayudar porque yo sé que van a decir, yo no soy manipulador. Ok, le voy a dar el beneficio de la duda. Por ejemplo, si mi esposa, ¿verdad? En la mañana se va a vestir y todo eso, y ese día yo tengo en mente decirle que me cocine algo en particular. Y se compra una blusa nueva y me pregunta cómo me queda, ¿verdad? ¿Están cayendo en cuenta? Pero yo tengo algo más adelante que quiero. ¿Qué le digo? Si soy manipulador, claro. ¿Qué le queda? ¿Que le queda mal? Se le olvidó la comida, ¿verdad? Bueno, ya está. Sí, lo que pasa es que lo que dije al inicio, hay muchos justos, ¿verdad? Bueno, honestamente, eso es manipulación. ¿Cuántos saben? ¿Sabía que eso es manipulación? Bueno, no le puedo decir que no, porque luego
no me va a cocinar. Exactamente, es manipulación, eso es de Satanás. Así nos estamos riendo, pero eso viene del puro diablo. Esa es la manipulación. Miren, para suavizar el corazón, porque a veces hay cosas que confronta y dice, yo soy manipulador. Bueno, diga conmigo, sí, somos. Ok. Miren, cuando José estaba en la cárcel, vinieron un panadero y un copero. Y el Señor le dio un sueño de los dos. Hubo uno que iba a morir, ¿verdad? Cuando José le revela el sueño, el panadero le iban a quitar la cabeza, pero el copero iba a sobrevivir. Cuando José le da el sueño, le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés con ¿quién? Con el rey. Me ministra la palabra porque la Biblia es tan perfecta. Dice al final, dice, y el copero se olvidó de José. Ahora, ¿qué hizo José allí? ¿Qué me dice? Manipuló la situación. Él tenía que depender de Dios. ¿Cuántos de nosotros, verdad, le oramos a Dios por un trabajo y nos adelantamos? ¿Cuántas veces Dios nos promete cosas y damos el paso primero que Dios, antes que Dios lo dé? ¿Cuántas veces, verdad, tenemos una necesidad de dinero, verdad? Y te pregunto, hermano, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Estamos diciendo bien, pero verdaderamente quiere decir que estamos bien. No, hermano, estamos ahí, usted sabe, pero bien. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal. Ahora, no es más fácil decir, bueno, estoy bien, pero tengo necesidad. ¿Sí o no? ¿Amén? Es más fácil, pero es más difícil, porque no queremos ser honestos. O sea, tengo una necesidad. A veces, aquí hay hermanos que yo sé que tienen necesidad y no se atreven a decir, necesito $10 para desayunar. Incluso uno se atreve a ver la necesidad espiritual y se le acerca. Le dice, hermano, ¿todo bien? Y te dice, no, sí, con el hambre, la barriga mozonándole. O sea, honestamente, no debemos ser así, ¿sí? No debemos ser así. José manipuló el plan de Dios. Le dijo, confió en el copero, dijo, acuérdate de mí cuando estés con el rey. El capítulo siguiente dice, y luego pasaron 2 años. El copero fue donde el rey al segundo día del sueño. Pasaron 2 años. Ahora piensen en esto. Cuando Dios promete algo a la familia, etcétera, individual, Dios promete que en tal tiempo te va a bendecir o no sé qué, algo, una promesa. Y nos desesperamos. ¿Se acuerdan de Abraham con Ismael? Manipuló la situación, ¿sí o no? Le dijo Sara, mira, yo soy muy viejita, aquí está mi consierva, ¿verdad? O mi sierva, ahí tienen para que tengan prole, un hijo, ¿verdad? Y manipuló la situación, y eso le costó caro. Hoy en día la nación de Israel todavía pelea con Ismael, si muchos saben lo que es la descendencia y la noticia. Increíblemente, José pudo haber salido de la cárcel en 2 días. Duró 2 años para que el Señor le diera el sueño al rey, porque el Señor le iba a dar un sueño al rey para que José lo interpretara. Era una combinación dependiendo del Señor. Y su manipulación, su desespero, que es lo que nos lleva a manipular las cosas, es el desespero, la falta de confianza, la falta de fidelidad. Eso nos lleva a manipular las cosas. Y nos desesperamos y no podemos esperar en el Señor. Número 2, dije manipulación y dominio sobre los demás. Número 2, el dominio o el control, el controlar. Hay personas que tienen que tomar o tener la última palabra. Hay personas que dicen, no, es que no, tienen que ser como yo digo. No lo dicen así, pero es una actitud natural, ¿verdad? Y si usted llega a su casa y usted le toma el control de la televisora y nadie lo toca, es una evidencia que usted anda por ahí cerca. ¿Okay? Cuando usted agarra el control de la televisión y no se lo presta a nadie. Por ahí hay caras riéndose, no quiero mirar. El autoritarismo es una palabra que viene de autoridad. Pero fíjense en esto, la palabra autoridad, ¿de dónde viene? De autor. Y autor significa creador, ¿verdad? Cuando una persona tiene autoritarismo, ¿verdad? Porque hay autoridades, por ejemplo, la policía es una autoridad, el gobierno es una autoridad, su jefe, su patrón es una autoridad, y notamos que ellos están por encima de nosotros. Ahora, esa autoridad es puesta ¿por quién? Por el Señor. Y la palabra dice que el que se resiste a las autoridades, a Dios se resiste, porque Él fue quien la puso allí. Y usted va a pensar, ¿y fue el Señor que permitió que Donald Trump ganara? Sí. Después lo va a entender cuando estudiemos la voluntad de Dios, pero sí. ¿Sabía usted que el lenguaje griego, verdad? Por ejemplo, es uno de los lenguajes más ricos, donde podemos leerlo, y al leer ese lenguaje podemos entender a manera de imagen en nuestra mente por lo rico que es. ¿Sabía eso?
que ese es en lo que escribieron el Nuevo Testamento, es en griego. Por eso entendemos tanto, tan específico lo que Cristo quiso decir cuando hablaba. ¿Sabe quién promulgó el griego? El rey, el magno, ¿cómo es? Alejandro el Magno. Daniel lo profetizó como un cuerno, no lo mencionó su nombre, pero fue Alejandro el Magno. Fue uno de los emperadores más grandes de todos los tiempos y no era cristiano, pero fue el vehículo de promulgar lo que se llama, el griego era indo-europeo, una mezcla, y que son lenguas helénicas, y ahora el griego aparece en la Biblia, y ahora el griego es tan rico de donde vienen todas las palabras. De ahí vienen los filósofos, lo que estudiaban mucho. Pero el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, hoy nos bendice. ¿Sabían eso? Y todo esto fue por Alejandro el Magno, que promulgó el griego, pero no era cristiano. Él estaba en la voluntad, la voluntad permisiva de Dios, podemos decir, no en la perfecta. Pero esa voluntad permisiva ayudó que hoy en día nosotros nos alimentemos de esto. Es como la tecnología se usa a ambos lados. Se puede utilizar para mal, pero hoy en día tenemos las pantallas, las tabletas, los teléfonos. ¿Cuántas Biblias ustedes creen que caben en versiones en un teléfono? Imagínese usted cargando con todos los libros, en cuanto a versiones estoy hablando, cargando con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas versiones hay? No sé cuántas, hay cientos de versiones. Imagínese usted cargando con esos libros al hombro. Bueno, en un teléfono, solamente con un botón usted cambia de versión, de lenguaje, versión, lo que quiera, ¿sí o no? Entonces vemos la voluntad de Dios que también es para bien. Vamos a Mateo 4, para que vean ahí un punto que quiero compartir. Satanás es el que inició esto, y sabemos que lo comenzó con Adán y Eva, y primero nació en él quería ser Dios, ¿verdad? Luego le dijo a Adán y a Eva que Dios sabía que si comían del árbol iban a ser igual que él. Le vendió también le manipuló el mensaje. En Mateo 4:8 es donde está el Señor en el desierto, frente a Satanás, y fíjense en el verso 8 lo que Satanás le ofrece a Jesús. Ahora, fíjense la manipulación aquí de Satanás, pero todo es al fin para él adquirir autoridad. No es, él está dando autoridad a Jesús, pero es para él adquirirla. Dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, fíjense lo que le dice, todo esto te daré. Lucas dice, porque a mí me fue entregado, Lucas dice esa parte, Mateo no, dice, si postrado me adorares. Ahora fíjense aquí la manipulación, te daré la autoridad de la tierra si te postras ante mí. Ahora notan que quien está buscando la autoridad aquí es Satanás, ¿verdad? Él tiene una autoridad limitada. Dice el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Jesús? Jesús posicionó el nivel de autoridad por encima de lo que Satanás estaba diciendo. En este momento, quiero que no se olvide de esto, Jesús en ese momento estaba totalmente humillado a lo más bajo en cuanto a condición como hombre. Él se humilló. Ahora, aquí el problema es, por esa razón estamos trayendo los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu del orgullo, porque el orgullo tiene ramas que muchas veces pensamos que no viene de ahí. O sea, del orgullo viene la autoridad, el anhelo de autoridad o el autoritarismo. Luego viene la adoración, es cuando tenemos autoadoración en este caso. Y al final caemos en la idolatría. Vamos ahora al libro de Hebreos, al capítulo 11. El orgullo es la raíz de casi de todos los pecados, podemos decir de todos. De allí sale la mentira, la avaricia, la inmoralidad, la idolatría, etc. Hebreos 11:24. ¿Están ahí? Ok. Dice, por la fe Moisés, yo quiero que si usted puede, subraye hecho ya grande. Ok. Porque a veces es más fácil uno aspirar a la autoridad y luego negarla que ya estar en autoridad y destronarse. Es mucho más difícil. Entonces aquí dice, hecho ya grande, quiere decir ya él tenía autoridad sobre el mundo en ese tiempo, ya él estaba por encima, era la mano derecha de Faraón, podemos decir, ¿verdad? Dice, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí llamarse hijo de la hija de Faraón está diciendo en cuanto a posición de autoridad. Es como decir la hija del presidente. Cuando se dice rehusó llamarse hija del presidente, lo que está diciendo es en posición de autoridad, no como nombre natural, sino más bien en posición.
El 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26 dice, teniendo por mayores. Ahora, fíjense aquí lo que hablamos al inicio de la serie, la percepción que él tenía. Teniendo por mayor el vituperio, ¿verdad?, que las riquezas terrenales, dice el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Entonces, fíjense aquí lo que dice, porque tenía puesta la mirada. Aquí mirada es su mente. Acuérdense que la percepción no solamente se ve con los ojos, sino con todo nuestro ser. Y su mente principalmente estaba puesta en el cielo. Entonces aquí notamos que este pecado, el orgullo, que estamos extrayendo frutos de allí, le voy a decir algo, el orgullo no es un simple pecado, es un trono donde Satanás se sienta. ¿Sabían eso? Entendemos de que no podemos servir a dos dioses. Fíjense que la palabra dice solamente hay dos dioses. No hay 15, no hay 14, solamente dos. Satanás se manifiesta de multiforme, ¿verdad?, maneras, que diferentes dioses, ya saben, las religiones y todo el tipo de adoración. Pero Dios verdadero solamente es un solo. Entonces, cuando vemos a manera de dioses, de adoración, está Satanás y está Dios. Los enemigos en la Biblia son los demonios y Satanás, no los hombres. La palabra dice, no tenemos lucha con carne y sangre. Eso lo entendemos. Yo recuerdo cuando Josué se le apareció el varón con la espada desenvainada. Ese varón es el ángel de Jehová, es Cristo, en ese caso Jesucristo, el Señor. Y se le aparece en el área de Jericó. Cuando Josué lo ve, ¿verdad?, lo ve como un vestido de soldado. Entonces Josué no lo reconoció, le dijo, ¿de qué lado estás?, le dice al varón. Y tomando en cuenta que es el ángel de Jehová, que es Jesús, le dice, ¿estás con el enemigo o con nosotros?, dice Josué. Ahora, fíjense la pregunta que le hace Josué a Dios, la de qué lado estás. Los enemigos también eran hombres para Josué. Josué también era hombre. Y el Señor le contesta, no. Le dijo, porque príncipe de este ejército de Dios me ha puesto el Señor. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Que el Señor, el enemigo en caso de los amorreos o los hebreos, ninguno eran enemigos. O sea, la pregunta sería, ¿tú con quién estás? A Josué. Él le preguntó a Dios, ¿con quién estás? La pregunta la hizo mal. Era con quién estaba Josué. O con Dios o con Satanás. Porque los enemigos de la tierra que iban a tomar prometida eran usados por espíritus. Y Dios quería salvar personas allí también. ¿Lo voy a entender? Entonces el Señor no lo veía como lo veía Josué. Josué lo veía en la carne. Y aquí vemos, hablando del orgullo, que es un trono. Es algo donde es el trono donde se sienta Satanás. Esta raíz del orgullo produce soberbia, obstinación, desobediencia, celos, amargura, pleito, ingratitud y menosprecio. En el libro de Segunda de Timoteo, no lo busque, Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice Pablo, a esto se evita. El orgullo es algo que nosotros enmascaramos tanto, y la primera palabra que sale siempre en nuestra mente es yo no soy orgulloso. Y es la primera evidencia de que sí somos orgullosos. Todo el mundo es orgulloso. Ahora, hay una diferencia. Hay personas que son deliberadamente orgullosos, hay otros que son orgullosos en el trato de Dios y hay otros que están muriendo al orgullo. Pero a diferentes niveles todos batallamos con el orgullo. El orgullo es exactamente lo que la palabra dice, niégate a ti. O sea, eso fue lo que Jesús dijo, niégate a tu voluntad, a tus deseos, a tu vida, a tu camino y entrégamelo a mí. Eso es lo contrario al orgullo. Y el autoritarismo produce en nosotros la manipulación, pero también la persuasión. La palabra manipulación se utiliza para, esto apela a lo emocional, te manipula las emociones, los sentidos. La persuasión, eso es el engaño en cuanto a la razón. Por ejemplo, utiliza lógicas. Hay personas que utilizan esto mucho. Increíblemente, ese es uno de los engaños más grandes, porque a veces queremos engañar a la gente con razón, con lógicas, ¿verdad? Queremos, por ejemplo, vamos a 2 Corintios 11:3 para que vean ahí lo que dice. Un ejemplo de la manipulación. ¿Están ahí?
Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjense lo que dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Lógicamente apeló a las emociones y los sentidos. Le dijo, no morirás. Cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, fue exactamente cuando ella cedió al pecado. Entonces, eso fue una manipulación de parte de Satanás, que es una mentira. Ella se dejó llevar. Aquí Pablo le dice a los corintios, así como a Eva fue engañada, ¿por qué él utiliza el contraste de Eva? Bueno, nosotros somos engañados es por la avaricia o por el deseo carnal siempre. Eso es lo que nos lleva a la debilidad. Entonces Eva puso los ojos en el fruto, quitó los ojos de Dios. Y entonces ella, por su deseo en la carne, allí vimos que se dejó manipular de Satanás. Y aquí Pablo le comparte a los corintios, le dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ahora, la manipulación es algo que tiene muchas facetas, muchísimas facetas. O sea, hay tantas maneras de manipular la situación. Por ejemplo, a veces nosotros, como yo comentaba, ¿verdad? El ejemplo de mi esposa, que podemos querer algo tan profundamente. Por ejemplo, imagínese que hay familiares que usted tiene tiempo que no lo llama. Y de repente necesita a esa persona. Naturalmente el ser humano no lo llama directo y le dice, te necesito para esto. Porque entiende esa persona que si lo llama así le va a decir, oh, me llamas porque me necesita. Sino que algunos de nosotros comenzamos a llamar 3 días antes, ¿verdad? Hermano, solamente para saber cómo está. Pero para el viernes lo necesita y lo llama el martes, el miércoles. Y luego, no, a ver si quería pasar por allá, llevarte, ¿verdad? Un dulce o algo. Y el viernes le deja caer la bomba. Necesito que me hagas un favor. Yo conozco mucha gente así, ¿verdad? Nunca te llaman, pero el día que te llaman tú dices, sí, aló, pues ya tú sabes que necesitan algo. ¿Cómo se llama eso? Manipulación, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, retrocedo un poco a ese libro. Vamos a ver ahora un ejemplo de persuasión. Acuérdense que la persuasión es engañar a alguien por medio de razones o lógicas. 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2, verso 4. Miren lo que dice Pablo hablando de la honestidad del Evangelio. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras. ¿Qué se está moviendo hoy en las iglesias? Palabras persuasivas, palabras que estimulan el corazón de la gente para que den dinero. ¿Sí o no? Se utilizan, te tuercen la Biblia de una forma tal. Y yo no sé cómo lo hacen, pero es como el herrero que tuerce el hierro. Increíblemente te tuercen la Biblia al punto que te sientes, al final del servicio estás llorando. A veces utilizan los instrumentos de la alabanza y le dice al pianista que le suba porque todo eso es emocional. Y las palabras que él te va diciendo, increíblemente, si el corazón tiene avaricia o no está inclinado a Dios, aquí vemos que Pablo dice, yo no predico con persuasión. Yo no vengo a pararme a predicar aquí para persuadirlos a ustedes para sacar un beneficio. No es esa la intención, dice Pablo, ¿verdad? Dice, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, ¿qué dice? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿qué dice? Sino en el poder de Dios. Miren, cuando una persona no entiende este principio, ¿verdad? En este caso un maestro, un cristiano, un predicador, yo le llamaría que tiene un nivel muy bajo de entendimiento, no de conocimiento, sino de entendimiento de quién es Dios. Le voy a decir algo. Yo predico aquí, por ejemplo, ¿verdad? Mi trabajo es obedecer a Dios, estudiar las Escrituras, depender del Espíritu Santo y yo le doy la palabra. Pero quien tiene el poder para cambiar su corazón se llama el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces, yo entiendo de que si yo digo una palabra aquí persuasiva, el fin es para un beneficio personal. Pero si yo me someto a la palabra y la predico con poder del Espíritu, usted va a recibir una confrontación en su corazón y si usted cambia, usted va a ser bendecido para vida. Ahora, ¿por qué no funciona automático? Porque es opcional para cada quien. O sea, viene el mensaje, me confronta, me evidencia y yo decido si sí cambiar o no. Ahora, cuando decido cambiar, la palabra prende una chispa en tu corazón y ahí es donde viene el cambio. ¿Me doy a entender? Entonces, persuadiendo a las personas no trae vida, lo que trae simplemente es una palabra seca, muerta. Entonces, aquí Pablo lo dice bien claro, yo no vengo a persuadir a nadie, porque Pablo no venía a enseñorearse de la iglesia, él quería que la iglesia tuviera vida y llena de amor en Cristo. Él lo entendía esto. A veces tenemos ese deseo excesivo de gobernar. O
sea, eso es algo tan natural y viene por muchas razones. Sabemos que viene del orgullo, pero tiene que ver también con el vacío, tiene que ver con la necesidad de tener algo para enseñorearse. Y todo viene del orgullo. El orgullo es una falsa percepción de nuestras personas. O sea, ¿saben por qué hay personas que se humillan más que a Dios o otros aman más que a Dios que otros? El orgullo, oigan bien, te pone aquí, ¿verdad? Te sube. ¿Sabían eso, verdad? Que el orgullo levanta a las personas. Cada vez que tú te subes, miras a los otros así. Eso es lo que pasa. Miras a tu hermano, tu familia, tus amigos. No, tú estás aquí, yo estoy aquí. Y eso hace que desprecies y menosprecies a las personas. Eso pasa con el autoritarismo. El ejemplo de humillación de Pablo, yo le voy a leer 3 textos, solamente anótenlo, para que vean el crecimiento de madurez en Pablo. Oigan bien, miren cómo es el madurez en la vida cristiana. Nosotros sabemos todos que estamos siendo procesados por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estamos aprendiendo, estamos creciendo. Cada vez que la palabra nos expone, lo notamos y decimos, tengo que trabajar en esto en esta semana. Eso muere, luego sigue otra cosa y vamos sanando, ¿verdad? ¿Están conmigo? Ok, fíjense Pablo, el apóstol, 1 Corintios 15:9, miren lo que dice. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora, yo le hago una pregunta. Cuando se mencionan los apóstoles sin incluir a Cristo, ¿quién siempre dicen que es el más fuerte? ¿El más? ¿Quién? ¿Pedro? No, Pablo. Pablo fue quien lideró a los apóstoles que andaban con Jesús. Él fue el que los estimuló para que escribieran las cartas. Pablo fue el primero que comenzó a escribir las epístolas, increíblemente. Pero fíjense la actitud del corazón de Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora, 7 años después, aproximadamente, podemos decir, Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso, fíjense cómo antes decía, era menos que los apóstoles. Los apóstoles tenían por autoridad un nivel un poco más alto, espiritualmente hablando. Luego dice, yo soy menos o más pequeños que los santos. Aquí los santos era la iglesia entera, los hermanos. Y un año después, o un año antes de morir, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿ustedes notan la actitud de Pablo cómo va en su posición de humillación descendiendo? ¿Saben que en el reino todo es al revés del mundo? Aquí hay que enaltecerse y subirse y altarse y levantarse para poder estar arriba. En el reino es lo contrario. Amén. Vamos a Lucas 7. Vamos a ver una historia de uno que creía que era y no es. Lucas 7, verso 36. Esa es la historia del fariseo que invitó a Jesús a su casa. Ya la hemos leído, pero vamos a ver unos puntos allá. Lucas 7:36. ¿Llegaron? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este frasco simboliza todos sus ahorros, que viene siendo toda su vida, simbólicamente. 38 dice, y estando detrás, fíjense las posiciones, detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Esta palabra, dijo para sí, sabemos que estaba pensando en su corazón, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero decirles algo, esto le va a bendecir. Usted sabe que Dios, ¿verdad?, puede leer nuestro corazón y nuestra mente. ¿Sabían eso? Ahora, le voy a hacer un ejemplo de lo que pasó aquí. Cuando él pensó, ¿verdad?, fue como si lo hubiese dicho en voz alta para el Señor. Oigan bien, es como usted decir, usted lo invitan a comer, ¿verdad? Y suponiendo que quien lo invita le puede leer los pensamientos. Y le dice, ¿cómo? ¿Te gustó la comida? Y por dentro dice, para nada. Sí, hermano. Y el hermano le dice, ¿qué usted dijo primero? Y dice, no, que sí. Dijo, no, usted dijo algo primero. Que si le gustó la comida, para nada. Sí, hermano, estaba buena. ¿Me están entendiendo, verdad? Así el Señor oye nuestros pensamientos. O sea, clarito. Lo que nosotros pensamos, Él lo ve desnudo. Entonces el fariseo está pensando, pero para Jesús es como si estuviera hablando en voz alta, ¿verdad? Dice, dijo para sí, si fuera profeta,
¿verdad? Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, fíjense el orgullo, cómo menosprecia a los demás, pero todo esto es por una mala percepción de quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, sin levantar la mano, pensamos, bueno, fulano es más pecador porque hace esto, esto y esto, pero yo no tanto? ¿Cuántos piensan así? Eso es lo que está pasando acá. El verso 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, me da risa siempre esto porque la palabra dice, ellos pensaban para sí y Jesús les respondía, ¿verdad? Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él de hipócrita le dice, él le dijo, di maestro, ¿verdad? Un acreedor tenía dos deudores. Aquí los dos deudores en el ejemplo es el fariseo y la mujer pecadora. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora bien, hay personas que interpretan esto muchas veces como que el Señor está haciendo una clasificación de quién es más pecador, de ella o él. O si en el mundo hay personas más pecadoras que otros, ¿verdad? Hay muchos que piensan eso. La palabra dice en Santiago 2:10 que si, se lo voy a leer, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en una, ¿qué dice? Es culpable de todas. Ese texto nos deja entender que todos estamos al mismo nivel delante de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos cambia de posición? Nuestro arrepentimiento y confesión por la sangre de Jesús. Eso nos acerca al Señor. Pero no nos hace diferente en cuanto a condición. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Recuérdense la pregunta que Jesús le hizo. Ahora, el Señor sabiamente hace que él caiga en razón. O sea, él le está dando la razón a Jesús. Por eso el Señor le dice, rectamente has juzgado. O sea, conforme a lo que tú dices, exactamente. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, sus 500, ¿verdad?, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué está diciendo aquí? Muchos de nosotros estamos en una mala posición delante del Señor porque no hemos reconocido nuestra necesidad o la condición en que nos encontramos. ¿Cómo puede ser que una persona ame más a Dios que otro? ¿Sabe la respuesta de eso? Que uno ha reconocido su condición delante del Señor y por esa razón ha recibido el perdón y ha entendido quién es delante del Señor. El que ama menos a Dios es aquel que cree que no es tan malo. ¿Sabía eso? Los que aman menos, los que se entregan menos a Dios son los que piensan que no son tan malos. Yo no soy tan malo, o sea, yo no bebo, no robo, no fumo. Y eso es una mala percepción del Evangelio. O sea, delante del Señor, como pecadores, todos deudores, todos. Entonces, esta mujer entendió lo que el Señor le había perdonado y su condición fue manifiesta. Este hombre escondía su verdadera identidad como pecador, por eso no amaba más. Por eso no apreció la presencia del Señor. Por eso no entendía las palabras de Jesús, porque cerraba el corazón. Entonces aquí el 48 dice, y a ella le dijo, Jesús a ella, tus pecados, yo le agregaría esto, tus muchos pecados te son perdonados, como dice anterior. Ahora, si usted tuviera pecados escondidos, ¿verdad? Y solamente confiesa los que son evidentes, lógicamente solamente esos serán perdonados. Por eso el Señor dijo, porque a esta mujer yo le perdono más, porque evidenció más, reconoció más, todos le fueron perdonados, mas a él no, ¿verdad? Dice el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí. Ahora recuérdense que el orgullo trae autoritarismo, ¿verdad? O querer tener la autoridad. Fíjense lo que dice, ¿quién es este que también perdona pecados? Ahora la pregunta mía es esta, ¿quién es el único que tiene autoridad para perdonar pecados? Dios. Le estaban preguntando al mismo Dios o pensando, ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús no le contesta, le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, vete en paz. Cada vez que yo veo la palabra vete en paz,
siempre reconozco que a medida que vamos limpiando la casa, ¿verdad? Cerrando la puerta, nuestro ser se va llenando de paz. Esa paz es la que completa al cristiano, es la que nosotros buscamos cada día en el Señor, estar a cuentas con Él para tener esa paz. Que teniendo dinero o no teniendo, estamos llenos de paz. Que teniendo carro o no teniendo carro, estamos llenos de paz. Que teniendo lo material o no, que teniendo una posición no, que siendo tanto la autoridad terrenal como el siervo, tenemos esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿cómo viene esa paz? Cuando estamos a cuentas con Dios, estamos llenos de esa paz. Esa paz que buscamos en las cosas materiales es la que Dios da. Le dijo a esta mujer que era prostituta, tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? El menosprecio a los demás es ofensivo a Dios, por la cual su Hijo derramó su sangre. Cada vez que usted cree que es más que alguien, el Señor lo menosprecia a usted. ¿Sabía eso? Cada vez que miramos a las personas menos, ¿verdad? Por su condición, por su falta de intelecto, por su falta de vestidura correcta, como decimos, ¿verdad? En el sistema de hoy, porque no tiene, porque no es, o porque no habla, porque sí huele o no huele, el Señor a todos nos ve igual. ¿Sabían eso? ¿Todos saben eso? Bueno, tenemos que ver con los ojos de Dios. Todos, todos, todos. Al creernos que somos más, demandamos respeto y aprobación. O sea, es una demanda. No es algo que queremos ganarnos por el Espíritu, que Dios sea quien ponga esa autoridad, sino que la demandamos. Como hoy en día vemos pastores, líderes, jefes, que quieren obligar a la gente a que se sometan a su autoridad. Y la autoridad no es algo que se exige. Ni Dios la exige. Ni Dios la exige, imagínese eso. Dios nos da su palabra y por voluntad personal hace que nosotros nos sometamos por amor. ¿Sabía eso? Nosotros no podemos hacer eso, ni abusar. Esto conlleva el abuso verbal, abuso de autoridad, desprecio hacia los demás y al final falta de sumisión. Y si no somos sumisos, no somos hijos de Dios. En Lucas 22, 24, acompáñenme allá. Aquí había una disputa entre los discípulos y siempre estaban peleando quién iba a ser primero, quién iba a ser aquello. Cuando a Pedro le dijeron que iba a morir de tal forma, miró a Juan y dijo, ¿y qué con este? Siempre había una batalla. Lucas 22, verso 24. Dice el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos, ¿qué dice? Sería el mayor. Pero él les dijo, aquí Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, ¿qué dice? Como el más joven. Y el que dirige, eso es para nosotros los líderes, como el que sirve. ¿Verdad? 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, aquí el Señor. Y miren lo que dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siempre Jesús decía, si yo soy el Señor y vosotros los siervos, ¿verdad? ¿No tendrían los siervos que someterse mucho más? Si yo siendo el Señor me someto, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no? Esa es la batalla que tenemos. Vamos a ver aquí un contraste entre el reino de Dios, ¿verdad? Hoy en día cuando se predica el reino de Dios o el evangelio, ¿verdad? Los que trabajan para el Señor por lucro o para engañar o para ejercer autoridad, piensen en esto. No todo el que sirve al Señor por interés personal es por dinero, ¿ok? Porque a veces vemos el ministerio falso de la prosperidad, pero se nos olvida que dentro de la iglesia hay personas que quieren ejercer autoridad sobre los demás. Por eso es que los dones, muchos quieren el don de enseñar, el don de predicar, el don de la plataforma. Por eso todos miran hacia allá. Nadie quiere el don de misiones, el don de dar, el don de servir. Nadie quiere eso. Casi nadie aspira a eso. Y lógicamente es por la mala percepción que tenemos del reino. No funciona así en el reino. 5 puntos. Para alcanzar autoridad en el reino, primero hay que humillarse. Así se alcanza autoridad en el reino. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que como apariencia externa, vestido de pelo de camello, o sea, lo peor, imagínense. Imagínense que ven un hombre ahí que no huela ni bien, que huela a camello, ¿verdad? Y el hermano Javier allá en la puerta le diga, no puede entrar así. Imagínense. Y luego, si lo dejan entrar, ¿verdad? Por misericordia, se le sienta al lado y se cambian de asiento. No quiero, me va a pegar el mal olor. ¿Lo haríamos así, sí o no? Honestamente. Si no lo harían, tuviéramos esa, ay Dios mío, no aguanto el mal olor ya, me quiero ir de aquí. Esa era la actitud en ese tiempo.
Entonces Jesús le dice, ¿qué esperaban? ¿A un sacerdote con vestiduras hermosas? ¿Verdad? He aquí un hombre con vestidura de pelo de camello. Imagínense, pelo de camello en el desierto predicando. No en la ciudad, en las plazas, en el desierto, un misionero. Pero dice, pero de cierto os digo que los varones nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Increíble. Pero en el cielo, ¿qué dijo? Es el más pequeño. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos una mala percepción de Dios. Para recibir las bendiciones hay que darlo todo. Un poco paradójico, ¿sí o no? Para recibir hay que darlo todo. Exactamente, somos un túnel de Dios. Dios nos da y nosotros damos. Él nos da y nosotros damos. No es Él me da y yo ahorro, ¿verdad? O toma 1000, guarda 900 y reparte 100. Es recibir todo y darlo todo. No estoy diciendo que lo den todo. Le estoy haciendo una ilustración espiritual. Punto número 3. Para vivir hay que morir, ¿verdad? La semilla, ¿cuál es la ley de la semilla? Si la semilla no muere, ¿quién come? Nadie, ¿sí o no? La semilla primero tiene que morir para poder comer el fruto. ¿Sabían eso, verdad? Tiene que morir. Punto número 4. Para amar hay que primero sufrir. Y nadie, ¿cuántos les gusta sufrir? Levante su mano las 3 que tenga. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Nadie? Para poder amar hay que sufrir, porque el amor todo lo sufre. Y para agradar a Dios hay que renunciar a todo. Esa es la ley del reino. Ahora, esos 5 puntos, si usted tomó notas, mírelo, medítelo, y eso le va a decir a usted si usted está decidido a servir a Dios. Ese es el camino real del Señor. Porque cuando se sirve a Dios porque Él me va a bendecir, es una manipulación, ¿verdad? Vengo aquí para ser bendecido. Y ya Dios nos bendijo, ¿verdad? Ya nos dio la vida, nos dio su Hijo. Nos dio el ticket para entrar al reino de los cielos que no había forma de nosotros pagar. Y aún así exigimos, ¿verdad? Tiene que bendecirme. Si no me bendice, no me voy, como dice Jacob. Mateo 21, vamos allá. Vamos a ver cómo Jesús ejercía la autoridad. Vamos a utilizar el ejemplo de Jesús, porque Dios, ¿verdad?, pone autoridades, pero entendiendo que el autor, primeramente es Él. Él es el creador. Luego vamos a ver unos puntos que nos van a ayudar mucho a entender. Mateo 21, 23. Aquí vemos a Jesús ejerciendo su autoridad. Vamos a ver cómo Jesús lo hace. ¿Están ahí? Dice el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, principales eran las autoridades aquí, ¿verdad? Los más mandamás. Y los ancianos del pueblo, estos eran los que lideraban el pueblo, ¿verdad? Los líderes, se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, miren la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora bien, el Señor no utilizaba su autoridad para abusar. Sabemos eso, ¿verdad? Nunca abusó de su autoridad. Incluso nunca la ejercía externamente, sino espiritualmente. ¿Ok? Por ejemplo, yo como pastor tengo una autoridad sobre la iglesia que me dio el Señor. Pero ¿debería yo cuando corrijo a alguien decirle, tienes que someterte porque yo soy la autoridad? ¿O simplemente se le da la palabra y que Dios lo someta? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Esa es la autoridad espiritual. Aquí no es para pisar a nadie. No podemos hacer eso porque las ovejas son del Señor. Si Él se humilló por las ovejas, ¿quiénes somos nosotros para pisarlas? Amén. Dice más adelante, ¿dónde me quedé? ¿Y quién te dio esta, qué dice? Autoridad. El 24. Me gusta Jesús como habla. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Ahora, en la tierra, cuando viene un subordinado, un siervo, a preguntarle a su jefe, normalmente el jefe le dice, ¿quién eres tú para preguntarme a mí eso? Yo te voy a preguntar a ti. O sea, le devolvió la pregunta porque la pregunta debe ser el jefe que la haga, no el siervo. Aquí ellos no entendían que eran siervos porque no reconocían su condición, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús, yo también os haré una pregunta. Fíjense la dureza del corazón del hombre, el no admitir. Y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren la pregunta, o sea, miren para acá. Esta pregunta tenía como propósito que ellos no encontraran ninguna salida para mentir. Oigan bien, no había forma de esquivar esto, no había manera. Tenían las 2 salidas cerradas. Fíjense el 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Dice Jesús. ¿Del cielo o de los hombres? Miren la pregunta. Ellos entonces discutían entre sí. Aquí cavilaban o pensaban en su corazón. Dice, ay papá, la puso difícil.
Miren, ayer mi esposa y yo veíamos un documental de cómo está la comida de dañada. Y interrogaron a uno de los dueños de la compañía por qué le meten tantos químicos a la comida. Y la periodista, bien sabia, le hizo una pregunta a él, que él le contestó de una manera que le dio la respuesta incorrecta de su parte, pero la correcta para evidenciarlo. Y cuando él dijo eso, él como que cayó en cuenta y dijo, espérate, déjame arreglar mis pensamientos, que no sé qué contestar. Y se quedó callado. Y la cara se le avergonzó. Mi esposa y yo lo estábamos viendo anoche. O sea, no supo cómo contestar. Porque la pregunta que ella le hizo fue tan directa que no había forma de mentir. Y se expuso él, se evidenció. Aquí Jesús hace lo mismo. Dice, si decimos, aquí los fariseos, si decimos del cielo, ahora, notan que no quieren agradar a Dios. No dijeron, ¿qué dice la palabra? No dijeron eso, ¿verdad? ¿O qué dicen los profetas? ¿O qué dice nuestro Padre? El que ellos decían, oigan lo que dice. Si decimos del cielo, nos dirá, aquí es guardando su autoridad. ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo. No temían a Dios, temían a los hombres. Porque todos tienen a Juan por profeta. El 27 dice Jesús, respondiendo Jesús, anoten la respuesta. Ellos le dijeron, no sabemos, y él también les dijo, yo tampoco. Anoten esa respuesta, y que es muy importante. Yo tampoco sé con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué pasó aquí? No querían admitir que él hablaba con autoridad. Quizás no veían la autoridad con los ojos, pero lo que hacía y lo que hablaba, dice, Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Qué quiere decir como quien tiene autoridad? Nosotros, por ejemplo, los cristianos, hay lo que se llama una autoridad moral, donde nosotros debemos vivir lo que predicamos. Cuando no hacemos eso, se quita la autoridad. ¿Sabían eso? La autoridad se va. El Señor te quita porque el Señor no puede avalar lo que uno habla si es mentira. ¿Me entienden? La gracia se apaga, la autoridad es quitada. Entonces, esto aquí, cuando Jesús dice, hablaba como quien tiene autoridad, quiere decir que nadie podía decir que que no tenía la razón, o que él pecó, o que lo vieron haciendo aquí y allá, o que lo vieron por aquí haciendo otras cosas. Nunca. Dice Jesús, si por mis palabras no me creen, bueno, juzguen por mis hechos. Y esa era la autoridad que el Señor le daba. Y aquí vemos que ellos no querían admitir. Si decían del cielo, va a decir, bueno, pues entonces yo soy Dios. Si decía de los hombres, entonces los hombres tenían a Juan por profeta y el profeta venía en el nombre de Jesús. O sea, estaban cerrado el camino y prefirieron decir, no sé, no me imagino la cara, no sé. No me imagino en ese momento cómo actuaron. Vamos a retroceder al capítulo 17, verso 24, del mismo libro. Mateo 17, 24. Esta parte me gusta mucho a mí. Espero que a usted también. Mateo 17, 24. Ahora, antes de leer, yo quiero hacer algunas preguntas, ¿ok? La mayoría de nosotros vivimos en edificios, ¿verdad? Y la gran mayoría de nosotros, los dueños de edificios, son judíos, ¿verdad? Ahora, imagínese que cuando el judío dueño de ese edificio, que a veces vienen, ¿verdad? Los que trabajan su pería saben, a inspeccionar y todo eso. ¿Quién lo espera a ellos y le entrega el sobre de la renta para que ellos paguen la renta de ese edificio? Ahora, no estoy hablando de que tienen que pagar por el edificio, estoy hablando de ese edificio que le pertenece a ellos. ¿Quién le pasa un sobre a ellos y le dice, mira, se te cumplió la renta? Es lo contrario, ellos vienen a cobrar la renta, ¿sí o no? Vienen a supervisar su edificio. Entonces, lo que a ti te pertenece, nadie te puede cobrar. ¿Me doy a entender? Ok. En esta historia que vamos a leer es exactamente lo mismo, lo van a ver un poquito más abierto ahora, y es cuando el Señor llega, bueno, leemos el 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? El 25 dice, él dijo, aquí Pedro no sabía qué hacer, porque Pedro ni le preguntó al Señor, le dijo sí. Pero no se lo dijo a unido al Señor, sí, fue como que, ay, ahora sí que nos agarraron. Dice, no, sí. Y luego voy a donde el Señor y él que lo busque no sé dónde. Pero Pedro dice sí. O sea, notamos que Pedro no dice, no refuta, no argumenta, nada. Él dice sí, ¿verdad? Entonces fíjense que luego se van y llegan a la casa. Jesús no sabe en el sentido humano que le hablaron a Pedro, pero sí en espiritual lo sabe. Le dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló, ¿qué dice? Primero. ¿Qué quiere decir le habló primero?
antes que Pedro le dijera, Señor, te mandaron a cobrar los impuestos. Por eso dice, Jesús le habló primero. Me da risa porque Pedro, me imagino Pedro, ay, ¿cómo se lo digo? Y el Señor le dijo primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Ahora le habló en la carne a Simón, a veces le decía Pedro, a veces Simón. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos de los impuestos? Oigan bien, ¿de sus hijos o de los extraños? Bueno, en ese tiempo ya es diferente, el presidente tiene que pagar impuestos ahora, pero en ese tiempo solamente se le cobraba los impuestos a los que estaban, ¿verdad?, en el pueblo, no a los hijos de los emperadores ni reyes, ellos no pagaban. Si le querían cobrar impuestos, incluso en los carros que andaban, las carrozas, sabían de quiénes eran. Ahí viene la reina, el hijo del rey, etcétera, y no le podían cobrar. Eso era en ese tiempo. Entonces aquí vemos, el Señor le dice, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? El 26 dice, Pedro le respondió, la lógica es los extraños, obviamente, ¿verdad? Jesús le dijo, ahora, antes de avanzar, Jesús, oigan bien, es de quien se habla en el Salmo cuando dice, la tierra y su plenitud es de Jehová. Jehová significa yo soy. Y en el libro de Juan es el libro donde aparecen los 7 yo soy de Jesús. Entonces Jesús es el dueño no solamente de los impuestos, del dinero, de los animales, de Pedro, de quien le habló, Él es dueño de todo. Pero fíjense lo que dice el Señor, y esto es digno de imitar para no abusar, ¿verdad? Jesús le dijo, luego, ¿qué dice? Los hijos, ¿qué dice? Están exentos, o sea, yo soy hijo de Dios en este caso. Sin embargo, para no. Ahora, fíjense que la autoridad dada a cada persona es con el fin de edificar. Oigan bien, por ejemplo, puede suceder algo que una persona tenga la autoridad de hundir a esa persona, oigan bien, o hacer venganza o hacer justicia. Amén. Pero en el caso de los cristianos, pastores, maestros, líderes de grupos, etcétera, no debe ser así. Amén. ¿Quedó claro, iglesia, casa de oración? No debe ser así. No debemos enseñorearnos de nadie, no somos más que nadie, lo contrario, mirando a cada quien como superior a nosotros. Así es que caminamos. Cuando andamos así, créanme que va a ser de bendición. A veces me ministra que vienen personas, ¿verdad?, porque ya están acostumbrados, y se me acercan personas, pastor, quiero preguntarle algo, pero perdóneme, no quiero ofenderlo. Digo yo, hermano, tranquilo, dígame, o hermana. A mí me bendice cuando me hablan o me confrontan, porque entonces puedo corregir, ¿sí o no? Pero yo sé que anteriormente hemos venido de lugares donde los pastores son intocables, ¿verdad? Y no se le puede mencionar, la Biblia no dice eso, dice, yo soy el ungido, tranquilo. Vienen donde mí y me pasa esto, y estoy aprendiendo a esto más y más, que cada vez que me confrontan, puede ser una equivocación, dije algo indebido, y luego me corrigen, esa persona no se da cuenta, pero yo aprendo muchísimas cosas, mucho. Y he aprendido a que cuando vienen a hablarme, en ese momento yo me quito el sombrero y me humillo, no me tiro en el suelo, pero de corazón. No se lo digo tampoco a la persona, pero me humillo para poder entender. Porque si lo veo aquí, ¿me doy a entender? No voy a poder entender el consejo, no lo voy a recibir. Pero si pongo a esa persona por encima, superior a mí, Dios me bendice, me habla. Y a veces me dicen, no, porque usted dijo que era justo y era justicia y lo dijo mal. Digo yo, bueno, pero allí, si uno abre el oído a Dios, ahí uno dice, bueno, me bendicen que tengo que tener más cuidado, leer más despacio, estudiar más, qué sé yo, muchas bendiciones. Y ahí es donde se cumple examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces estoy aprendiendo a que ahora uno escucha hasta un niño cuando te dice va, da. Y ahí el Señor me dice, ese niño le creé yo, le hice la lengua con eso, y por ahí se va la enseñanza. Digo yo, wow, Señor, gracias. Y aprendemos, pero sin humildad, imposible, ¿sí o no? Si ejercemos autoridad y pisoteamos a la gente, el Señor nos cierra a nosotros el túnel de bendición. Y aquí bendición espiritual, ¿sí o no? 26, voy a retomar. Pedro les respondió, de los extraños, Señor. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. 27, sin embargo, ¿verdad?, para no ofenderles, miren la autoridad del Señor. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, en ese momento que Pedro, ¿verdad?, hace una vuelta en U y se va a pescar, yo me imagino, eso soy yo en mi mente, diciendo al Señor, pececito, Pedro va a la orilla del mar, entrégale lo que encontraste. La moneda que se le cayó a tal barco, a Jonás cuando iba a Tarsis, se le cayó una moneda,
No sé, yo pensando, tómala y entrégasela a Pedro. Ahora, fíjense la autoridad que el Señor hasta los peces le habla. ¿Sí o no? Cuando el Señor le dijo, yo quiero que lo vean un poco diferente, cuando le dijo a Pedro, tira la red a la derecha, y en lo que Pedro hacía así, el Señor le decía, peces, suban todos. Cuando le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas, estrellas salgan todas. Y hizo así, y dijo, así será tu descendencia. ¿Se imaginan? Esa es la autoridad de Dios. Ahora, la autoridad es una persona que tiene el poder. Cuando nosotros queremos ejercer autoridad, se nos es quitada. ¿Me doy a entender? Cuando yo abuso de la autoridad, Dios me la quita y parezco un payaso, hablando, va, y no me hacen caso ni me respetan. Pero cuando ejercemos la autoridad, ¿saben para qué nos dio autoridad el Señor? Sobre los demonios, no para reprender, sino para nosotros no dejarnos dominar de ellos. Y para cuidar nuestros hogares y para amar, perdonar. Esa es la autoridad del cristiano. Amén. Me ministra esa parte que dice, ve y te vas a encontrar una moneda en la boca del pez. ¿Usted se puede imaginar eso? Sacar un momento y moverse. Yo sé que está un poco ahí con sueño, pero imagínense ese pececito y Pedro va a tirar el anzuelo. Antes de él tirar el anzuelo, ya el pececito venía en camino. ¿Sí o no? Y luego lo toma y dice, dáselo por ti y por mí. El Señor no hizo así, no sacó dinero, no andaba con dinero. Esa es la autoridad del Señor que Él nos comparte. Vamos a Lucas 14, verso 33, y ahí vamos terminando ya. Cuando nosotros ejercitamos ese pecado, ¿verdad? O queremos tener autoridad, créanme, vuelvo y repito, es un alto nivel de inmadurez en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que la autoridad, cómo funciona, ¿verdad? Siempre utilizo a los electricistas, ¿verdad? Que yo le digo, cuando están trabajando en las luces o en la electricidad, le digo, yo le tengo miedo a la electricidad. Y yo le pregunto, ¿tú no? Y él me dice, no, yo no le tengo miedo, pero la respeto. ¿Verdad? ¿Lo han oído eso? O sea, yo respeto la electricidad, porque si le pierdo el respeto, me mata. La autoridad de Dios es igual. Si nosotros, ¿verdad?, le perdemos el respeto a la autoridad de Dios, nos mata, honestamente. Y la autoridad de Dios es algo dado para cuidar y edificar su iglesia. Muchas veces Dios nos manda a ejercer la autoridad con mano dura, sí. Pero por eso el Señor dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es ahí donde cae la disciplina, ¿entienden? Donde hay que sacar a alguien de la iglesia o donde hay que hablarle a una gente dura. ¿Se acuerdan Pablo cuando dijo, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todos para que se avergüencen y no pequen más y teman a Dios? Bueno, eso es algo que Dios lo da. Muchos lo pueden ver como un abuso, pero Dios lo da es por el cuidado de las demás ovejas. ¿Sí o no? ¿No entienden? Suena difícil, pero así Dios ejecuta. Pero en este caso, vemos a Pablo que dice, entrégaselo a Satanás. O sea, entrégaselo a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu, a fin de que sea salvado el día del Señor. Entonces, hay que saber cuando Dios, a qué nivel te dice, haz esto o no. Por eso es tan necesario oír su voz. Porque uno puede excederse en la carne y creer que lo hicimos de parte de Dios y lo que trae es problema. Entonces, siempre uno anda humillado para que el Señor te diga, dile esto, y ahí viene la bendición. El fin de todo es bendición. En este texto, vamos a leer solamente Lucas 14, ¿están ahí? Ok, verso 33 al 35. Aquí el Señor, anteriormente, si ven al 25, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y es cuando Él dice, el que no aborrece padre, madre, hijos, hermanas, todos, ¿verdad? Aún su propia vida no es digno de mí. La razón por que el Señor, oigan bien, nos manda a aborrecer todo, Él no es mandando a odiar, es a poner eso en segundo lugar y al Señor en primero. Cuando nosotros tenemos a Dios de primero, Él se encarga de nuestras familias, de nuestra vida, Él se encarga. Pero si nos desenfocamos de Él y nos enfocamos en la familia, entonces Él no puede operar allí, porque Él lo hace a través del vaso que somos nosotros. El 33, ¿verdad? Ok, esto lo vamos a leer despacio porque ahí terminamos. Dice, así pues, cualquiera de vosotros, oigan bien, que no renuncia a todo lo que posee, aquí poseer, está hablando de lo terrenal, incluyendo lo material, pero fíjense por qué el Señor dice a lo que posee. Vamos a suponer dos hombres, ¿verdad? Un hombre con dinero, ¿verdad? Con mucho dinero, no en posición social, no es igual a uno que no tiene nada, ¿verdad? Una persona que tenga un cargo en el gobierno no es lo mismo que uno que no, que el que barre en la Casa Blanca no es lo mismo que el que está con Obama dentro, en este caso. Ahora bien, las posesiones, ¿verdad? A muchas personas le dan cierta autoridad.
¿Me entienden, verdad? El dinero da cierta autoridad. Bueno, tú eres hijo de fulano, el dueño de tal. Ya saben lo que quiero decir. Bueno, ese dinero o esa posesión material, lo que poseemos, nos da cierta posición, lógicamente, en la carne o como humanos. Cuando Dios dice renuncia a eso, lógicamente estamos entregando no solamente el dinero, sino también nuestra autoridad. Porque en el momento que una persona es reconocida por quien es en lo social, su autoridad es quitada. Por eso el Señor dice, el que no renuncia a todo lo que posee. Porque nosotros somos y nos comportamos conforme a lo que poseemos. Claro, no debe ser así en la iglesia, pero por naturaleza es así, ¿verdad? Si mi carro es pequeño, bueno, ando un poquito encorvado, pero si mi carro es grande, ando como Superman. ¿No han visto personas que salen de su vehículo y no se quieren parquear lejos porque su carro es muy bonito y no se le pegue mucho? Bueno, todo esto crea en nosotros ese deseo de gobernar, de ser autoritarios, de controlar, porque creemos que somos más que todos. ¿Sí o no? Eso es natural. Por eso Jesús dijo, el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasó con el joven rico? Exactamente lo mismo. O sea, el joven rico no percibía en su mente decir, después que yo trabajé todo ese tiempo, ahora yo voy a darlo todo y dejar que el Señor me guíe a mí, después que yo daba órdenes. Vamos a pensar en otra persona. ¿Se acuerdan el centurión? ¿Verdad? Una historia increíble. Cuando el centurión viene, le dice, Señor, mi siervo está enfermo, ¿verdad? Necesito que lo sanes. Y el Señor le dice, vamos a tu casa. Y el Señor dice, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Dice, Señor, yo soy hombre de autoridad. Cuando yo doy una orden, tiene que cumplirse con solamente dar la palabra. Ese centurión entendió la autoridad de Cristo. Y le dijo, tú no tienes que ir allá. Solamente da la palabra y el demonio saldrá. Imagínese eso. No tienes que ir a mi casa. O sea, tú no tienes que ir. Cuando un jefe decide confrontar a un siervo es porque está fuertemente portándose mal. Pero los jefes solamente dan órdenes, ¿sí o no? El centurión le dijo, yo también estoy bajo autoridad y también soy autoridad. Centurión viene de la palabra 100, son 100 soldados bajo su autoridad. Imagínense, 100 soldados romanos. Y él le dice al Señor, Señor, yo también estoy bajo autoridad y yo también doy órdenes. Y al que le digo ve, va, y al que le digo ven, viene. Tú solamente da la palabra. Ahora, ¿qué hizo? Se sometió bajo la autoridad máxima, en este caso Jesús. Y el Señor dijo, grande es tu fe. Y cuando se volteó, le dijo a los fariseos también a los discípulos, no he hallado tanta fe en Israel como este hombre, y no era judío. Imagínense. Ahora, es impresionante eso, ¿sí o no? Dice, luego dice, el que no renuncia a lo que posee, luego dice, no puede ser mi discípulo. Quiero decir esto, cuando Jesús discipulaba, que es lo que la iglesia hace ahora, no estamos solamente aprendiendo la palabra. Acuérdense bien, si pudiera preguntarles esto, ¿cuál es el fin de un discípulo? ¿Cuál es el fin? Parecerse a su maestro. Entonces, nosotros, la iglesia discipula es para que nosotros seamos a la imagen del maestro. Y eso es en todo el ámbito, en lo físico, en el alma, en lo espiritual, en todo. Entonces, cuando vemos la palabra discípulo, no lo vean como un alumno solamente. Véanlo como uno que está siendo formado igual que Jesús. Entonces, aquí dice, no pueden ser mi discípulo. En otras palabras, no pueden ser cristianos si no renuncian a todo. Ahora, aquí renunciar está hablando del corazón, porque Pablo hablaba de los ricos y dice a los ricos de este siglo que sean generosos y que no abusen de autoridad. Pero aquí Jesús hablaba del corazón, de los que idolatraban lo terrenal. Y fíjense el 34, que parece un texto fuera del contexto, parece, ¿verdad? Dice, buena es la sal, ¿verdad? ¿Es buena la sal? Amén. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿qué dice? ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y luego dice, el que tiene oídos, aquí espirituales, oiga, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este texto 34 de la sal insípida? Miren, ¿se acuerdan que hay dos textos en Mateo 5 unidos? Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Ok, la luz es lo que alumbra las tinieblas, la sal es lo que le da el sentido a la vida, en este caso a la comida. Yo ayer me puse a ver un documental de la sal porque decía, ¿por qué el Señor pone la sal aquí? Yo sé que sirve para mucho, pero la sal tiene lo que se llama una carga eléctrica que activa nuestro cerebro y reconocemos la comida y nos gusta. ¿Se sabía eso? La sal. Hoy en día se menosprecia, dice, no, págale con sal.
Antes se utilizaba eso para pagar con sal. Pero la sal sirve también para derretir la nieve. Tiene una carga eléctrica. O sea, un granito de sal, dicen los estudiosos, que si se le saca la energía, se le puede dar luz eléctrica a Estados Unidos por 6 meses. Un granito de sal. Ahora, yo pensando en todo esto, entendí, digo yo, wow. Entonces la sal no es una piedra que sabe bueno, es una piedra que tiene un poder interno. Tiene un poder donde te activa el paladar de tu lengua para que reconozca los sabores. ¿Cuántos han comido comida que están sin sal? Inmediatamente no sabe a nada. Pero fíjense en esto. No decimos le falta sal. ¿Qué decimos? No sabe a nada. ¿Sí o no? Pues fíjense que esa comida tiene ají, tiene ajo, tiene cebolla, tiene de todo. ¿Cómo es que no sabe a nada? Bueno, da risa, pero piensen en eso. ¿Por qué no decimos le falta sal? Claro, cuando decimos le falta sal es cuando tiene un poquito de sal. Pero cuando no tiene sal decimos, esto no sabe a nada. Y agarramos y le echamos sal. Yo recuerdo a mi abuela le echaba sal al café con leche. ¿Quién hace eso? Oh, mi abuela solamente. Lo que pasa es que la sal balancea los sabores, ¿verdad?, de las comidas a un dulce. ¿Sabía que el dulce también tiene sal? Lo dulce. Entonces, muchos dicen, ¿verdad?, cuando no tiene sal, dice, esto no sabe a nada, no tiene sabor. Ahora bien, quiero compartir esto antes de avanzar. Nosotros cuando exigimos autoridad, siempre viene por un vacío inmenso interno. Queremos una posición para sentirnos importantes. De ahí viene todo eso. Y todo va al orgullo. Es un fruto del orgullo. Ahora bien, la sal en el cristiano, nosotros como sal, somos los que le damos sentido y sazón a la vida. Imagínense, yo a veces me encuentro con personas cristianas, a veces ando con personas cristianas y luego quejándose delante de no cristianos y quisiera como un cohete así, desaparecerme. Porque nosotros estamos supuestos a ver la vida totalmente en otra percepción. Somos la sal de la tierra. Y luego estás en la fila y pagando la luz, ¿verdad? Y bueno, contentos porque tenemos el dinero en la mano, gloria a Dios que la vamos a pagar. Pero llega uno, ¿verdad? Y comienza ahí. Pagar luz, ladrones. Y luego el cristiano se une a la conversación y dice, sí, son unos abusadores. Ahí mismo quedó todo. Ahora, ese que te cobra la luz es una autoridad puesta, dígalo duro, puesta por Dios. ¿Hay que pagar la luz? ¿La pagamos porque es la autoridad puesta por Dios o porque nos las cortan? No digan nada. No digan nada. Cuando llega esta persona y se queja de la vida, ¿verdad? Ay, todo mal. Dice, ay, así yo también. O sea, los dos. Es lo que dice aquí. Dice, se hace insípida. El 35 dice, ni para la tierra, ni para el muladar. ¿Sabe lo que es un muladar? Una pila de basura donde está todo allí podrido y ya viejo. Ni para la basura, ni para nada sirve. Y Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. Como quien dice, el que entendió en el Espíritu, entienda. Eso es lo que quiere decir. Ahora, fíjense en esto. ¿Quién tiene la autoridad para darle el poder eléctrico que activa nuestro paladar en el cerebro a esa sal? Por la palabra. Dios es la vida. Él le da a la sal ese poder eléctrico. Ahora, la sal, si es insípida, es un pedazo de piedra. Si el cristiano es insípido, es un pedazo de piedra. Oigan bien. Ahora, por fuera, la sal usted la ve igual. Pero ¿cuándo es que usted sabe que está buena? Cuando la prueba, ¿verdad? No le pase la lengua a los cristianos, ¿verdad? Porque sabemos que el cristiano es cristiano cuando lo probamos o cuando es probado. Pero no vamos a hacer como la sal, lógicamente, sino que vamos a ver cómo se prueba con los ojos. El mundo nos prueba por el testimonio. Es así, ese es el condimento. Pero quiero que entiendan esto, ¿verdad? No es por nuestra reputación espiritual, es porque el Espíritu Santo se activa. Nosotros somos el grano de sal y el poder está dentro. La sal tiene una carga eléctrica que activa el cerebro. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que activa la vida. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso el Señor incluyó este texto. Dice, buena es la sal, ¿verdad? Es muy buena, muy necesaria. Según los estudiosos, tiene 14,000 usos. Se puede usar en 14,000 cosas, ¿verdad? Y yo tengo la lista aquí, se la voy a leer. No, yo jugando. Y el 35 dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Y luego dice Jesús, el que tiene oídos, oiga. Este texto que acabamos de concluir nos da a entender un punto, ¿verdad?
dos cosas. Número uno, reconocer si tenemos ese deseo de controlar, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos tener ese problema de que queremos todo manipular. No, yo soy. Hay personas que tienen problemas hasta para recibir invitación, porque cuando uno invita a las personas se tienen que sujetar a lo que le den de comer, hay que llevarla donde uno no diga, y lamentablemente ese deseo de controlar te dice, no, no quiero ir. Porque dice uno, no, luego me quieren llevar donde no quiero ir o me quieren dar de comer lo que no quiero comer. Y todo eso es por no sujetarse. Ahora, en nosotros los cristianos, ¿cómo se activa la autoridad de Dios? Es en la humillación. Amén. Cuando nos humillamos, no externamente, es cuando nos humillamos de corazón. Ahora, no nos humillamos a la gente, nos humillamos al Señor. Cuando nos humillamos al Señor, esa sumisión activa en nosotros el Espíritu Santo y la gente ve en nosotros a Dios y glorifican a Dios. Pero hay algo muy importante, que es algo que tenemos que saber, que cuando nosotros nos humillamos a Dios, Dios activa en nosotros su Espíritu Santo y esa persona que nos ve recibe la vida y la salvación. Ese es el fin que Dios usa para todo. Por eso dice que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifique a Dios, a nuestro Padre que está en el cielo. Cuando una persona glorifica a Dios, está reconociendo a Dios, es un símbolo de salvación. Cuando dice para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Porque la palabra dice, nadie puede llamar Señor a Dios si no tiene el Espíritu. Entonces sabemos que es la salvación. Entonces si usted quiere que su hermano, su amigo, etcétera, como siempre decimos, vengan al Señor, necesitamos ser una sal no insípida. Amén. Cierre sus ojos un segundo. Vamos a concluir en oración. Cada domingo estamos aquí, el Señor expone nuestro pecado, nuestra condición delante de Él para limpiar. Y vamos en un crecimiento cada día con el Señor, aprendiendo, creciendo, limpiando nuestro testimonio. Reconociendo así como Pablo que él también necesitaba cambiar. Veíamos en 1 Corintios 5:9 que él era menos que los apóstoles. Luego en Efesios 3:8 dice que era menos que los santos o que los hermanos. Y luego en 1 Timoteo 1:15 dice que de todos los pecadores él era el peor. Esto no nos lleva a nosotros a tener una mala imagen de nosotros, más bien una posición correcta. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla, el Señor lo ensalza. El que se humilla, el Señor lo levanta. Y si nosotros tenemos deseo de autoridad, deseo de controlar, deseo de que se haga lo que yo digo y no me someto a las necesidades de los demás, es un buen tiempo para pedir perdón, corregir y seguir creciendo. El Señor nos expone en su palabra y todos nos vemos en este espejo que es la palabra. Y siempre recordamos de que no es algo que se va fácil, sino decimos, Señor, reconozco que estoy ahí, reconozco que la palabra me confrontó y no quiero ser así. No quiero ser así, quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor. Ayúdame a sacar eso que me domina, que me lleva a problemas externos, me lleva a abusar, me lleva a hablarle mal a otros, me lleva a despreciar, a menospreciar a los demás, me lleva a tener un irrespeto por los demás, me lleva a calificar personas, a ver a uno más y a otros menos, y no me da tu actitud, Padre, que era la de humillarte ante todos. Así como Filipenses dice que Él se despojó y se humilló a sí mismo. Muchos de nosotros hemos sido humillados de parte del Señor porque hemos sido duramente en esa área. Y el Señor nos dice, hija mía, hijo mío, no es mi intención que la disciplina, que la confrontación, que la palabra te dé tan duro. Simplemente en la primera palabra yo espero la obediencia. Pero cuando no obedecemos, esa desobediencia se va trayendo consecuencias en nuestro alrededor y el Señor se va indignando de nosotros y va apretando el horno, subiendo el fuego al horno. Y muchas veces corremos y no siempre retornamos de esa disciplina. A veces algunos se apartan, pero todo el Señor lo hace para bien. Un padre cuando su hijo se porta mal siempre espera que se arrepienta y corrija. Ese es el anhelo de un padre. Imagínese nuestro Padre que está en los cielos, que es santo y perfecto. Cada día estamos aquí buscando qué corregir, Señor, para que estemos bien contigo. Y a medida que usted va corrigiendo, vamos corrigiendo, la paz
se va apoderando de nuestras vidas y ya va muriendo la avaricia, va muriendo el egoísmo, va muriendo el deseo de gobernar, porque la paz gobierna mi corazón. La paz de Cristo es ahora la que me rige, la que lleva mi vida. Ahora mi dependencia de gozo está en la paz y no tanto en lo externo. Y aún podemos seguir viviendo en lo externo, pero dependiendo de la paz de Dios. Hay mucho que limpiar en nosotros, muchas cosas, pero el trabajo en la voluntad de Dios tiene un tiempo. Y cuando no obedecemos, viene una consecuencia que no estaba predestinada para nosotros. Más bien, viene como consecuencia de no obedecer. La palabra dice en Efesios 2:10 que el Señor nos predestinó para buenas obras. Nuestro mayor ejemplo es Cristo en la humillación. Moisés fue un hombre muy manso. Y todos los hombres que querían ejercer autoridad, así como Saúl, fueron destrozados, fueron destituidos, descalificados. Y nosotros no queremos seguir esos pasos, queremos seguir los pasos de David, que aunque se equivocó, el Señor lo restauró cuando se humilló delante de él. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y muchos dicen, ¿cómo puede ser que un hombre con el corazón conforme a Dios mató, adulteró, y murieron tantas gentes por sus equivocaciones, y Dios le llama así? La razón es porque el Señor no se sorprende al pecar cuando pecamos. Él no se sorprende cuando pecamos, pero cuando no somos honestos y no nos arrepentimos, es cuando viene el juicio. Por eso enviaba a sus profetas para arrepentimiento. Si se tornasen a mí, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Y he aquí yo abriré mis oídos y estaré atento a mi pueblo para sus peticiones. Pero mientras haya que corregir, hay que limpiar cada día y conocerlo más. Su palabra expone la persona de Dios y nos expone a nosotros como pecadores. No seamos como el fariseo Simón, más bien como la mujer pecadora. Así como el publicano también se humilló y reconocía que no era digno ni aún de levantar su cabeza. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Quién tiene el control? ¿Quién domina mi vida? ¿Hago lo que quiero o vivo rigiéndome por su palabra? Las decisiones que tomo, ¿la tomo por mi cuenta o el Señor es quien me guía? Piensen en esa decisión que José tomó. Pudo haber salido de la cárcel en 2 días, pero por manipular la situación pasaron 2 años. Dios se olvidó por 2 años. Duró 2 años más en la cárcel y luego salió. Pero no fue el plan de Dios inicial. Y muchos de nosotros, por ejercer y abusar de la autoridad o querer controlar o dominar, se convierte en un Dios en nosotros, donde Dios no es mi controlador, Él no es mi guía, sino nosotros somos lo que decidimos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque sin tu palabra estamos perdidos, Señor. Sin tu amor, Señor, sin tu paz, sin tu gracia, Señor, estuviéramos lejos de ti, Señor. Pero tú nos has alcanzado, Señor, para darnos vida, para humillarnos, Señor, voluntariamente por amor a tu palabra, para que el mundo vea que somos totalmente diferentes a las tinieblas y que al ver nuestra luz, al ver que nuestra sal sazona la vida, se acerquen y te conozcan a ti, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que están batallando, Señor. Aquellos que quizás se han cerrado a ti, Señor, y están pasando por un trago amargo, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú extiendas tu mano, Señor. Aquellos que no han limpiado el trono para que tú te sientes allí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado a esa persona. Y que pueda soltar el timón y decir, Señor, ahora tú eres mi Señor. Ya no más yo, ya no más el enemigo me va a guiar. Ya no más me rijo por las cosas materiales ni terrenales, sino por ti, Señor. Así como Moisés, ya hecho grande, renunció a su trono, a su autoridad, y se humilló, y gracias al Señor, él obedeciendo, sacó al pueblo de Egipto. Y hoy aparecen las hojas de los hombres de fe, a la diestra del Señor en el cielo, descansando, gozando para la eternidad. Mientras que los que en ese tiempo tenían autoridad, no están en la presencia del Señor.
poniendo los ojos en el cielo, Señor, a ti, caminando, mirando el galardón que eres tú, Señor. Y que cada día, Señor, como Pablo decía, morir a todo para ganarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Gracias. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga.